Dios tiene un plan muy bueno para transformar a Guatemala. Es el mismo plan que Jesús comunicó a sus discípulos después de su resurrección. Les dijo, mientras ustedes se vayan, hagan discípulos de todos los grupos étnicos. Quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Estima usted que tiene por lo menos 20 años más de vida? ¿Cree usted que estará vivo en Guatemala de aquí a 20 años? Si es así, ¿cómo quiere usted que sea Guatemala para el año 2030? ¿Será Guate peor o Guate mejor? Todo depende de lo que usted haga con ese plan maravilloso que Dios tiene para transformar la nación. Si usted cree que estará vivo en Guatemala de aquí a 20 años, le tengo a usted una buena noticia. Usted es parte de la respuesta de Jesucristo para su nación. Usted tiene la oportunidad hoy de jugar un papel muy importante en la transformación de su país. No será difícil transformar a Guatemala en tan solo 15 años, si usted solo hace lo que Jesús nos enseñó a hacer. Si usted en su congregación y juntamente con solo el 2% de las 20,000 congregaciones que hay en el país, hagamos lo que Jesús nos enseñó a hacer, podemos ver manifestado el reino de Dios en Guatemala en nuestra vida. Le digo cómo. Si usted, un solo pastor, comience este año a discipular a 5 personas en su congregación usando INSTE como está diseñado para usar, y usted sigue discipulándolos durante 3 años, el tiempo que Jesús dio a sus discípulos, al fin de los 3 años usted tendrá 5 discípulos bien formados y reproductivos como usted. En Lucas 6:40, nuestro Señor Jesús dijo, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Será a la imagen de su maestro. Usted hará un excelente trabajo en formar a esos primeros 5 discípulos, porque INSTE le proveerá todos los materiales que usted necesite y encontrará que será un deleite para usted capacitarles en vez de una carga, porque usted mismo recibirá aún más revelación de Dios. Ellos le amarán y le agradecerán por la formación que usted les brindó por ser su pastor. Serán espiritualmente reproductivos como usted y por tanto, cada uno de ellos discipulará a 5 más en la congregación durante 3 años como usted hizo con ellos. Así que, al final de 6 años, usted ya tendrá 25 discípulos en su congregación. Discípulos automotivados, que aman a la palabra de Dios y la usan bien, que oran sirviendo con sus dones y realizando la misión de Dios. Puedes imaginar 25 de ellos. ¿Qué no podrá hacer usted con 25 discípulos como usted? Y por cuanto esos 25 discípulos son a la imagen de su maestro, son reproductivos. Y cada uno de ellos discipulará a 5 más durante los siguientes 3 años. Al fin de 9 años, por tanto, usted ya tendrá una iglesia sólida de 125 discípulos sirviendo en sus hogares, en sus trabajos y en sus comunidades. Y como esos 125 son reproductivos como sus maestros, cada uno de ellos discipulará a 5 más durante los próximos 3 años. Y al final de 12 años, su congregación tendrá 625 discípulos fuertes y reproductivos en Dios. Jesús nos enseña en Juan capítulo 15 que Él es como una vid y nuestro Padre Dios es como un agricultor o un jardinero. Y los discípulos de Jesús somos como ramas en la vid, que producimos los frutos de las uvas. Jesús enseñó que cada rama en Él que no produce fruto, su Padre la corta. Y cada rama en Él que produce fruto, su Padre la poda para que dé más fruto. Nosotros no solamente dependemos de Dios para la vida sobrenatural que Él nos da a través de la vid. Dios depende de nosotros también, porque no es la vid la que da fruto, sino las ramas que producen las preciosas flores y el fruto de la vid. Usted nació para dar fruto para Dios, no solo para recibir la vida de la vid.
Dios no tiene otra manera para producir frutos sino a través de usted. De tal manera, a la rama que no da fruto, Él tiene que cortarla para dar lugar a las ramas que darán fruto. Los hermanos que son discipulados por sus pastores en INSTE se vuelven fructíferos en Cristo, porque el discipulado de INSTE es mucho más que aumentar conocimiento, es transferir vida de parte del pastor, de parte del discipulador, empapando a cada discípulo con el corazón misionero de Dios. Y por cuanto usted los discipula bien, ellos saben cómo discipular bien a otros, pues es su naturaleza reproducirse espiritualmente, y al final de 15 años su iglesia tendrá 3,125 discípulos fuertes de Jesús. ¿No quiere usted soñar la visión de Dios para su iglesia? Estoy seguro que sí. Ahora bien, eso es lo que sucederá si usted o un solo pastor inicia este año a discipular a 5 personas en su congregación. Pero ¿qué pasaría si en una iglesia no se comenzara con solo un pastor y 5 discípulos, sino que se comenzara con 5 pastores o 5 ancianos o 5 líderes, discipulando cada uno a 5 personas? Al final de 15 años, esa iglesia tendrá 15,625 discípulos. ¿Puede usted imaginar? Y si en vez de comenzar este año con una sola iglesia, si se comenzara con 5 iglesias, cada uno teniendo 5 líderes discipulando a 5 personas, al final de solo 15 años, habrían 78,125 discípulos en Guatemala. Alabado sea Dios. Y si este año tan solo 20 congregaciones, ¿tiene su denominación 20 congregaciones? Si tan solo 20 congregaciones comenzaran con 5 líderes discipulando a 5 personas cada uno, después de 15 años en Guatemala tendríamos 312,500 discípulos de Jesús sirviendo en el país. Y si en vez de 20 iglesias, si 100 congregaciones en Guatemala iniciaran este año con 5 líderes discipulando a 5 personas cada uno, en solo 15 años Guatemala tendría más de 1,5 millones de discípulos de Jesús que saben cómo andar en el Espíritu Santo y dar su vida en honor a Cristo. Y si este año usted y solamente el 2% de todas las 20,000 congregaciones, eso es solo 500 iglesias, tuvieran 5 líderes que comenzaran a discipular a 5 personas en su congregación, en tan solo 15 años Guatemala tendría casi 8 millones de discípulos sirviendo en el país. Y por cuanto esos discípulos entienden bien la misión de Dios y sirven con su gracia y amor en sus vecindarios y comunidades, los niños de la calle encontrarán apoyo en la iglesia. Los más débiles y enfermos de la tercera edad hallarán familia en Cristo. Los alcohólicos y drogadictos se sentirán amados por medio de su pueblo, y los pecadores se convertirán porque el pueblo de Dios estará ocupado en su misión. No será imposible transformar a Guatemala si usted y algunos pastores y líderes trabajen la visión de Jesús para su nación. ¿Será usted uno de esos pastores que trabaje la viña de su Señor? Le invitamos a que sea usted y su congregación parte de la respuesta de Dios para su bello Guatemala. Si Guatemala llegue a ser Guatemejor para el año 2030, será porque usted actuó y no se quedó esperando que otro lo hiciera. Será porque usted oró y creó la visión de Dios para su nación. Si usted es cristiano, Jesús le llama a hacer discípulos. INSTE le puede ayudar en esa misión de Dios que usted tiene. Llámenos. Estamos a la orden para servirle.